Nunca has estado y nunca estarás al mismo nivel que esta familia. Mi papá me miró y dijo en la gala, a partir de ahora, a menos que yo dé permiso, no aparezcas sola en eventos familiares importantes. Todos se rieron. Me quedé callada. Hasta que un hombre se me acercó. Espere un minuto. Señorita Chloe. ¿Ustedes? ¿Mi nueva jefa? Todos se rieron cuando mi padre lo dijo justo allí en la gala, como si finalmente me estuviera poniendo en mi lugar. Nunca has estado y nunca estarás al mismo nivel que esta familia, me dijo, añadiendo una advertencia de que nunca debería presentarme a eventos importantes sin su permiso explícito. Me quedé callada. No ofrecí excusas ni di explicaciones. Entonces, un hombre salió de la multitud, me miró directamente y causó que toda la sala se quedara en un silencio absoluto. Espere un minuto, señorita Chloe. Usted es mi nueva jefa. Esta historia está ficcionalizada para lograr un efecto dramático. Permítanme llevarlos al principio de esa noche, porque lo que ocurrió en esos segundos finales solo tiene sentido si entienden todo lo que vino antes. Tenía 32 años cuando entré a esa gala. No estaba allí porque quisiera estarlo. Estaba allí porque una parte tonta de mí todavía creía que esta vez podría ser diferente. Esperaba que, después de todos estos años, finalmente me vieran como alguien digna de reconocimiento. Debería haberlo sabido mejor. Tenía décadas de evidencia prediciendo exactamente cómo terminaría esta noche. El lugar era uno de esos clubes privados en el centro donde mi padre había tenido una membresía durante 30 años. Era el tipo de lugar donde los apretones de manos tenían más peso que los contratos y donde los apellidos abrían puertas que el dinero por sí solo no podía. Observé a mi padre trabajar en la sala en el momento en que llegamos. Se movía entre la multitud como un hombre que era dueño de cada conversación en la que entraba. Su mano aterrizaba en los hombros. Su risa estaba perfectamente cronometrada y su atención se distribuía como moneda a aquellos que consideraba dignos de inversión. Mi madre estaba medio paso detrás de él. Ella siempre estaba medio paso detrás. Se mantenía lo suficientemente cerca para estar presente, pero lo suficientemente lejos para señalar que el protagonismo le pertenecía únicamente a él. Sonreía en los momentos correctos y asentía en las pausas apropiadas, sin mirar ni una sola vez en mi dirección. Mi hermano Daniel estaba en el centro de un pequeño grupo cerca de la barra. Estaba relatando una historia sobre su último trato, gesticulando con un vaso de whisky escocés que captaba la luz perfectamente. La gente se inclinaba cuando él hablaba. Siempre lo hacían. Daniel había heredado el don de nuestro padre para imponer atención y el instinto de nuestra madre para saber exactamente lo que la gente quería escuchar. Y luego estaba yo. Estaba cerca del borde de la sala sosteniendo una copa de vino que no tenía intención de beber, observando a mi familia interpretar sus papeles con la precisión de personas que habían ensayado esto toda su vida. Yo no era parte de su coreografía. Nunca lo había sido. Lo que pasa con ser el miembro invisible de una familia prominente es que aprendes a leer las habitaciones de manera diferente a los demás. Notas la forma en que las conversaciones cambian cuando ciertas personas se acercan. Ves las negociaciones sutiles que ocurren detrás de cada sonrisa. Entiendes que cada interacción es una transacción y que algunas personas simplemente poseen más moneda que otras. Había pasado toda mi vida escuchando, no con palabras, sino con 1000 pequeños gestos, que yo era un déficit en el libro de contabilidad familiar. Mi padre se me acercó aproximadamente una hora después de comenzar el evento. Recuerdo haber sentido un aleteo de algo que podría haber sido esperanza, lo cual solo demuestra cuán terco puede ser el corazón humano frente a una evidencia abrumadora. Chloe, dijo, usando el mismo tono que empleaba cuando se dirigía al personal de servicio. Era cortés, pero fundamentalmente despectivo. Veo que decidiste venir. Tú me invitaste, respondí. Se esperaba que la familia asistiera unida. Es por las apariencias. Miró por encima de mi hombro a alguien que consideraba más importante. Solo trata de no llamar la atención sobre ti misma. Estas son personas importantes y no quiero ninguna incomodidad. Ninguna incomodidad. Era como si mi mera presencia fuera una vergüenza que requiriera una gestión activa. Debería haberme ido en ese momento. Debería haber dejado mi copa de vino, salido por esas elegantes puertas y no haber mirado atrás nunca. Pero me quedé. No me quedé porque fuera débil.
Me quedé porque tenía mis propias razones para estar allí esa noche. Razones que no tenían nada que ver con la aprobación de mi padre o el reconocimiento de mi familia. La confrontación ocurrió alrededor de las 9. Mi padre había estado bebiendo constantemente, lo que siempre lo hacía más expansivo en sus pronunciamientos. Estaba presidiendo una corte con un grupo de sus asociados cuando cometí el error de caminar demasiado cerca de su círculo. «Ah, mi hija Chloe», dijo, y algo en su tono me hizo detenerme. Esto no era una presentación. Era una trampa. Estábamos discutiendo el legado familiar. Continuó dirigiéndose a su audiencia mientras gesticulaba hacia mí. La importancia de conocer el lugar de uno en la jerarquía. Algunas personas están destinadas a liderar y algunas personas, dejó que la frase se desvaneciera significativamente. Algunas personas están destinadas a apoyar. Daniel terminó apareciendo al lado de nuestro padre con esa sonrisa suya, la que parecía amistosa a menos que supieras lo que realmente significaba. Exactamente. Mi padre asintió con aprobación. Y Chloe aquí siempre ha entendido eso, ¿verdad, cariño? El término cariñoso era crueldad disfrazada de afecto. A partir de ahora, mi padre continuó alzando la voz ligeramente para que los grupos circundantes pudieran escuchar, a menos que yo dé permiso, preferiría que no aparezca sola en eventos familiares importantes. Envía el mensaje equivocado. La gente podría pensar, se rió y varias personas se rieron con él. Bueno, podrían pensar que perteneces a este nivel, y ambos sabemos que eso nunca ha sido cierto. Nunca has estado y nunca estarás al mismo nivel que esta familia. Lo dijo como si estuviera enunciando una ley natural, como la gravedad o la velocidad de la luz. Se presentó como algo tan fundamental que argumentar en contra sería absurdo. La risa se extendió por la multitud cercana. No todos se unieron, pero sí los suficientes. Suficientes personas encontraron divertida la proclamación de mi padre. Suficientes personas me miraron con esa expresión particular que había visto toda mi vida, una mezcla de lástima y desdén. Me quedé allí en el silencio que siguió a la declaración de mi padre. No me defendí. No salí furiosa. No lloré ni hice una escena ni les di ninguna de las reacciones que podrían haber esperado de alguien que acababa de ser humillada públicamente por su propia familia. Simplemente me quedé allí observando, porque aquí está lo que mi padre no sabía. Aquí está lo que ninguno de ellos entendía. Yo no era la persona que ellos pensaban que era. No había sido esa persona durante mucho tiempo. Habían estado tan ocupados mirándome hacia abajo que nunca pensaron en mirar hacia arriba y ver dónde estaba realmente parada. La sala todavía contenía la respiración cuando apareció el hombre. Era uno de los contactos comerciales más importantes de mi padre, un alto ejecutivo de una empresa con la que mi padre había estado tratando de asociarse durante meses. Lo reconocí por una investigación que había hecho por razones completamente diferentes. Caminó directamente hacia mí, no hacia mi padre, no hacia Daniel. Caminó hacia mí. Disculpe, dijo, su voz poseía una cualidad que hacía que la gente prestara atención. Me disculpo por interrumpir, pero creo que necesito presentarme adecuadamente. Me miró con una expresión que rara vez había visto dirigida hacia mí en esta compañía, respeto. Espere un minuto, dijo, su voz resonando claramente en la sala ahora silenciosa. Señorita Chloe, usted es mi nueva jefa. El silencio que siguió fue diferente al silencio después del discurso de mi padre. Este era el silencio de una sala recalibrando todo lo que creía saber. Miré la cara de mi padre. La confusión allí era genuina. Era la primera grieta en una base que él creía inquebrantable. No expliqué. No aclaré. Simplemente me mantuve firme y dejé que el momento hablara por sí mismo. Porque en ese instante, me di cuenta de algo que cambiaría todo lo que vino después, ellos no sabían nada sobre mí. Nunca se habían molestado en aprender, y la verdad que estaba a punto de emerger los obligaría a reconsiderar todo lo que creían entender. El eco de ese momento en la gala me siguió a casa esa noche, pero no de la manera que uno podría esperar. No me sentí triunfante. No reproduje la mirada en la cara de mi padre con satisfacción. En cambio, sentí algo mucho más familiar asentándose en mis huesos, un cansancio tan profundo que se había convertido en parte de mi arquitectura. Porque esa reversión en el salón de baile, por dramática que fuera,
no podía borrar lo que había venido antes. Un momento de reconocimiento no deshace 32 años de ser invisible. Necesito explicar cómo aprendí a quedarme callada. No fue porque el silencio fuera natural para mí, sino porque era el único idioma que mi familia me permitió hablar. Desde mis primeros recuerdos, había un orden en nuestro hogar que nunca se declaraba explícitamente, pero que siempre se entendía absolutamente. Mi hermano Daniel era el futuro. Era el primer hijo, el varón, el portador de las ambiciones de mi padre y las esperanzas de mi madre. Todo sobre él era tratado como significativo, sus primeras palabras, sus logros escolares, sus opiniones en la mesa de la cena. Yo venía segunda en orden de nacimiento y en todo lo demás. Mis logros nunca se celebraban tanto como se reconocían con leve sorpresa, como si el perro de la familia hubiera resuelto repentinamente un crucigrama. Cuando traía a casa excelentes calificaciones, mi padre asentía y decía, bueno, tienes que trabajar duro para mantener el ritmo, ¿no? Cuando Daniel traía las mismas calificaciones, y a menudo no lo hacía porque la escuela nunca fue su prioridad, había cenas fuera, regalos y largas conversaciones sobre su futuro prometedor. No les cuento esto para pedir simpatía. Lo cuento porque entender esta dinámica es esencial para entender todo lo que sucedió después. Mi padre era un hombre que creía en las jerarquías de la misma manera que otras personas creen en la gravedad. En su visión del mundo, algunas personas simplemente nacieron para liderar y otras nacieron para seguir. Él había decidido a qué categoría pertenecía yo antes de que siquiera aprendiera a caminar. Y nada de lo que hice después amenazó esa evaluación. Chloe es nuestra constante, decía mi madre, lo que suena como un cumplido hasta que te das cuenta de que significaba que yo era la que podía darse por sentada. Yo era la que no causaría problemas. Yo era la que tenía necesidades que no necesitaban ser consideradas porque era demasiado confiable para quejarme. Recuerdo una noche específica cuando tenía 16 años. Había ganado un concurso regional de ensayo, algo en lo que había invertido meses de trabajo, quedándome despierta hasta tarde investigando y revisando hasta que cada frase se sintiera verdadera. Cuando se lo conté a mis padres en la cena, mi padre ni siquiera levantó la vista de su plato. Eso es lindo, Chloe. Daniel, cuéntanos sobre la reunión con tu consejero universitario. Y Daniel lo hizo. Durante los siguientes 45 minutos, la cena se convirtió en una sesión de estrategia sobre su futuro. Mi ensayo, mi victoria, mi momento de reconocimiento, todo se evaporó como si nunca hubiera existido. Aprendí a quedarme callada esa noche. No fue una decisión consciente, sino más bien la forma en que un niño aprende a dejar de tocar una estufa caliente. Cada vez que buscaba atención o reconocimiento, o simplemente un lugar en la conversación familiar, me quemaba. El dolor nunca fue dramático. No hubo gritos, ni castigos, ni crueldad obvia. Fue solo el mensaje constante e implacable de que mis contribuciones no importaban. Cuando intentaba hablar, me decían que estaba siendo demasiado sensible. Cuando me oponía a una decisión injusta, me acusaban de crear drama. Cuando señalaba la diferencia obvia en cómo nos trataban a Daniel y a mí, mi madre suspiraba y decía, sabes, tu padre te ama. Solo lo expresa de manera diferente. Diferente. Esa era la palabra que ella usaba para la negligencia disfrazada de obligación familiar. Me convertí en una experta en hacerme pequeña. Aprendí a entrar en las habitaciones sin perturbarlas. Aprendí a tener opiniones pero nunca expresarlas. Aprendí que el precio de la paz en mi familia era el borrado de mis propios deseos y necesidades. Y la peor parte, me volví buena en ello. Fui tan buena en ello que todos a mi alrededor, mis padres, mi hermano, incluso la familia extendida y los amigos de la familia, asumieron que esto era simplemente quien yo era. La tranquila Chloe, la constante Chloe, la que nunca mueve el barco porque conoce su lugar. Confundieron mi silencio con aceptación. Confundieron mi cumplimiento con satisfacción. Y con el tiempo, casi cometí el mismo error yo misma. Hay un tipo particular de daño que ocurre cuando tu familia te enseña que tu voz no importa. Se filtra en todo. Afecta cómo abordas las relaciones, cómo negocias en el trabajo y cómo te paras cuando entras en una habitación. Te comportas como alguien esperando un permiso que nunca llega. Pasé mis primeros 20 años creyendo que simplemente no era el tipo de persona que exigía atención. Creía que algunas personas nacían con presencia y otras nacían para llenar el fondo.
Había absorbido la jerarquía de mi padre tan completamente que construí todo mi sentido de mí misma alrededor de ser menos que los demás. Pero aquí está lo que nunca entendieron. Lo que nunca se molestaron en mirar lo suficientemente de cerca para ver. No estaba callada porque no tuviera nada que decir. Estaba callada porque había aprendido que decir algo solo se usaría en mi contra. Mi hermano Daniel nunca tuvo que aprender esta lección. Desde el momento en que pudo hablar, la gente escuchaba. Sus palabras tenían peso porque todos a su alrededor les otorgaban peso. Creció creyendo que sus opiniones importaban porque en nuestra familia así era. Se volvió seguro, encantador y completamente convencido de su propia importancia, no porque fuera objetivamente más impresionante que yo, sino porque nunca le habían enseñado a dudar de sí mismo de la manera en que me habían enseñado a dudar de mí misma. Así es como las familias crean niños de oro y chivos expiatorios. No es a través de actos dramáticos de abuso, sino a través de la acumulación de 1000 pequeñas elecciones. ¿A quién se le pide su opinión? ¿A quién se le interrumpe? ¿Los éxitos de quién se celebran y los de quién se minimizan? ¿Los sentimientos de quién se validan y los de quién se descartan como hipersensibilidad? Día tras día, año tras año, estas elecciones construyen la arquitectura de quién llega a importar y quién no. Yo no era la villana en la historia de mi familia. Apenas era un personaje en absoluto. Para cuando estaba al final de mis 20 años, había desarrollado una capa protectora alrededor de mi corazón. Dejé de esperar algo de mis padres. Dejé de esperar que mi hermano desarrollara repentinamente una percepción de nuestra dinámica. Dejé de esperar el reconocimiento que nunca llegaría. Y en ese espacio, en la tranquila secuela de las esperanzas abandonadas, comencé a construir algo completamente diferente. No se dieron cuenta, por supuesto. Estaban demasiado ocupados enfocándose en la carrera de Daniel, las relaciones de Daniel y la interminable progresión de Daniel a través de las estaciones del éxito que habían sido trazadas para él desde la infancia. Asumieron que yo seguía siendo la misma Joe, constante, silenciosa y existiendo en los márgenes de sus vidas sin quejas. Pero no era la misma. Simplemente había dejado de mostrarles en quién me estaba convirtiendo. La mujer que entró en esa gala no era la niña que aprendió a quedarse callada en la mesa de la cena de su familia. Era alguien que había pasado años desarrollando habilidades, construyendo recursos y estableciéndose de maneras que su familia nunca había pensado observar. Pensaron que mi silencio significaba que había aceptado su veredicto. Pensaron que mi ausencia de los conflictos familiares significaba que no tenía poder para hablar. Pensaron que mi presencia constante y poco notable era evidencia de que su evaluación de mí era correcta, que yo realmente era alguien que nunca se elevaría a su nivel. No entendieron que había dejado de necesitar su aprobación hace mucho tiempo. El hombre en la gala, el que me llamó su nueva jefa, vio algo que mi familia nunca se había molestado en buscar. Vio a la persona en la que me había convertido mientras ellos no prestaban atención. Y mientras yacía en la cama esa noche, reproduciendo no el triunfo en la gala, sino los años que habían llevado a ello, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira exactamente. No era satisfacción. Era algo más tranquilo y más permanente. Era el reconocimiento de que ya no necesitaba que cambiaran. Ya no necesitaba que me vieran de manera diferente, que me trataran justamente o que reconocieran sus errores. Había construido una vida donde su aprobación era irrelevante. Y esa verdad estaba a punto de volverse muy difícil de ignorar para ellos. Si realmente hubiera hecho las paces con ser descartada, no habría regresado a esa gala. Necesito ser honesta sobre eso desde el comienzo de este capítulo, porque lo que sucedió después requiere que entiendan mis motivaciones reales, no las que mi familia asumió y no las que podrían hacerme parecer más noble de lo que soy. No volví para reconciliarme. No volví esperando que las cosas fueran diferentes. Volví porque había trabajo por hacer y la única manera de hacerlo era estar presente en una sala donde nunca había sido bienvenida. La invitación había llegado 3 semanas antes del evento. Llegó a través de mi madre, no de mi padre, un pequeño detalle que me decía todo sobre cómo se había construido la solicitud. Mi padre nunca me pediría nada directamente. Eso implicaría que yo tenía algo que él quería. En cambio, mi madre hizo la llamada con su mezcla practicada de obligación y culpa implícita. La familia necesita presentar un frente unido, dijo. Hay personas importantes asistiendo, y se vería extraño si no estuvieras allí. Noten el encuadre.
No era te queremos allí o te extrañamos. Se trataba solo de la óptica, la apariencia, la necesidad estratégica de mi presencia. ¿A qué hora debo llegar?, pregunté. Mi madre hizo una pausa, claramente sorprendida por mi rápido acuerdo. Te enviaré los detalles. Y Chloe, por favor vístete apropiadamente. Como si alguna vez la hubiera avergonzado con mi vestuario. Como si el problema real fuera mi ropa y no la forma en que me miraban, independientemente de lo que llevara puesto. Colgué el teléfono y me senté durante mucho tiempo en mi oficina, mirando la ciudad abajo. Había dejado de corregir sus suposiciones hace años. Al principio, dolía que nunca preguntaran sobre mi trabajo, mi vida o mis ambiciones. Luego me di cuenta de que su desinterés era un regalo. Me dio espacio para construir sin interferencias, para crecer sin escrutinio y para convertirme en alguien que nunca habían imaginado que podría ser. La gala presentaba una oportunidad que había estado esperando, aunque no de la manera que ellos imaginaban. Entre los invitados habría varias personas que necesitaba conocer, personas cuyos intereses comerciales se alineaban con las decisiones que me estaba preparando para tomar. Mi padre no tenía idea de que algunas de las conexiones que había cultivado durante años estaban a punto de volverse significativamente más interesadas en mí que en él. Quiero ser clara sobre algo aquí. No planeé esto como venganza. El momento no fue fabricado para humillar a mi padre. Simplemente estaba haciendo mi trabajo, el cual coincidió en intersectarse con un mundo que mi familia creía que les pertenecía exclusivamente. La ironía no se me escapó. Pero no estaba buscando ironía. Estaba buscando progreso en asuntos que no tenían nada que ver con probar nada a las personas que me habían criado. Aún así, mentiría si dijera que una pequeña parte de mí no anticipó el momento en que la verdad se volvería inevitable. En los días previos a la gala, recibí una confirmación de uno de mis contactos clave, un alto ejecutivo. El mismo hombre que más tarde se me acercaría en el evento había aceptado un puesto en la junta directiva de mi empresa. El papeleo se había finalizado. El anuncio se haría público la semana siguiente. Él estaría en la gala y habíamos acordado conectarnos brevemente para discutir los próximos pasos. Menciono esto porque quiero que entiendan que lo que sucedió en ese salón de baile no fue una revelación espontánea. Fue la intersección de dos mundos que mi familia había asumido que nunca se superpondrían. La mañana de la gala, me vestí con cuidado. No fue para impresionar a nadie, sino porque la ropa que elegimos afecta cómo nos comportamos, y necesitaba comportarme como quien realmente era, no como quien mi familia esperaba ver. Mi hermano me llamó esa tarde. Esto era lo suficientemente inusual como para que verificara mi teléfono 2 veces para asegurarme de estar leyendo el identificador de llamadas correctamente. Hola, Chloe, dijo, su voz llevando esa calidez particular que usaba cuando quería algo. Espero con ansias esta noche. Papá está bastante emocionado por algunos de los invitados que estarán allí. Estoy segura de que lo está. Escucha, solo quería avisarte. Hizo una pausa y pude escuchar la condescendencia cargándose en sus siguientes palabras. Algunos de los contactos de papá preguntarán sobre la familia. Si alguien menciona temas delicados, ya sabes, manténlo simple. Deja que papá o yo manejemos las conversaciones de negocios. Dejar que él maneje las conversaciones, como si yo fuera una responsabilidad para ser gestionada en lugar de una persona capaz de representarse a sí misma. Trataré de no avergonzar a nadie, dije, manteniendo mi voz plana. Genial, eso es todo lo que pido. Ya había pasado a otra cosa mentalmente. Podía notar que yo era una casilla marcada, un problema potencial neutralizado. Nos vemos esta noche. Después de que colgó, me paré frente a mi espejo durante mucho tiempo. La mujer que me devolvía la mirada no era la mujer con la que mi hermano pensaba que acababa de hablar. No era la presencia de fondo tranquila y cooperativa para la que mi familia había creado espacio en sus vidas. Era alguien completamente diferente, y en unas pocas horas comenzarían a entender eso. El viaje al lugar me dio tiempo para asentar mis pensamientos. No estaba nerviosa. Hacía mucho tiempo que había perdido la capacidad de sentirme nerviosa por las opiniones de mi familia sobre mí. Lo que sentía era algo más cercano a la claridad, una sensación de certeza sobre en lo que estaba entrando y lo que estaba preparada para hacer. Había recibido un mensaje de texto de mi contacto 1 hora antes, espero con ansias conectar esta noche.
El equipo está emocionado por la transición. La transición, una palabra tan simple para algo que trastornaría la comprensión de mi familia sobre el poder y la posición. No fui a esa gala como la hija de mi padre. Fui como alguien que había construido algo fuera de su influencia, más allá de su conciencia y completamente independiente de su aprobación. El hecho de que todo se volviera visible en su dominio fue coincidencia. O tal vez no completamente coincidencia. Tal vez alguna parte de mí había estado esperando años por este momento sin admitírmelo a mí misma. Cuando entré al lugar, vi a mi familia posicionada exactamente donde esperaba, mi padre trabajando en la sala, mi madre en su órbita y mi hermano imponiendo atención en la barra. No notaron mi llegada. Rara vez me notaban en absoluto. Encontré un rincón tranquilo y esperé. No era por permiso o reconocimiento. Solo estaba esperando el momento inevitable en que el mundo que había construido chocara con el mundo que ellos creían controlar. No había vuelto para cambiar sus opiniones sobre mí. Había vuelto porque mi trabajo lo requería. Y ya no estaba dispuesta a dejar que sus opiniones determinaran a dónde podía y no podía ir. Pensaron que estaba entrando en su territorio. No entendieron que el territorio mismo estaba a punto de ser redefinido. Las horas que siguieron revelarían todo. Pero en ese momento, parada al borde de una sala que nunca me había hecho espacio, sentí una calma que había pasado décadas aprendiendo a cultivar. Yo no era quien ellos pensaban que era, y muy pronto no tendrían otra opción que verlo. Entrar en la casa de mis padres el día antes de la gala fue como entrar en una exhibición de museo sobre mi infancia. Todo estaba preservado. Todo estaba posicionado y todo comunicaba los mismos mensajes que había estado comunicando durante 30 años. Había sido invitada, convocada realmente, para una cena familiar para coordinar apariciones para la noche siguiente. Mi padre quería asegurarse de que todos presentáramos la imagen apropiada. Quería revisar quién hablaría con quién, qué conversaciones eran aceptables y qué temas estaban prohibidos. Quería dirigir la actuación y esperaba que todos supiéramos nuestros papeles. Lo que más me impactó mientras me sentaba en esa mesa de comedor familiar no fue la decoración ni la comida ni siquiera la conversación. Fue la absoluta confianza que todos exudaban. Mi padre hablaba de sus contactos comerciales como si su lealtad estuviera garantizada. Mi hermano discutía su próxima promoción como si ya estuviera decidida. Mi madre planeaba la disposición de los asientos para futuros eventos como si la posición de la familia en la sociedad fuera tan fija como la estrella del norte. No tenían idea de que el suelo se estaba moviendo debajo de ellos. Mi padre tomó decisiones por mí dentro de los primeros 20 minutos. Decidió cuándo llegaría uno de sus asociados, cómo debería saludarlo y qué debería decir si preguntaba sobre mi trabajo. Solo dile que te está yendo bien, instruyó mi padre. Manténlo vago. No hay necesidad de entrar en detalles. No había necesidad de entrar en detalles porque mis detalles no eran interesantes. Mi trabajo no valía la pena discutirlo. Mi vida era un espacio en blanco que podía resumirse en 3 palabras, haciendo bien, gracias. Y si alguien pregunta sobre tus planes, añadió mi hermano, rellenando su copa de vino, solo di que estás enfocada en la familia en este momento. Eso suena mejor que, agitó su mano vagamente, cualquier cosa que estés haciendo realmente. Lo observé gesticular despectivamente hacia toda mi existencia, y no sentí nada. No fue ira, dolor ni siquiera la resignación familiar que solía sentir en momentos como este. Simplemente lo observé como observaría a un extraño haciendo suposiciones basadas en información incompleta. No tenía idea de lo que estaba haciendo realmente. Ninguno de ellos la tenía. Mi madre había dispuesto que yo fuera a la gala con ellos la noche siguiente. Es más fácil para el estacionamiento, explicó, lo cual no era la verdadera razón. La verdadera razón era que llegar juntos significaba que estaría bajo su supervisión desde el momento en que entrara al lugar. No podría aparecer ante ellos, no podría establecer ninguna presencia independiente y no podría hablar con nadie sin su conocimiento. En realidad, dije, conduciré yo misma. Tengo una reunión antes. Las cejas de mi madre se alzaron ligeramente. ¿Una reunión un sábado por la noche? El trabajo no se detiene por las galas. ¿Qué tipo de reunión?, preguntó mi padre, y pude escuchar el desdén ya cargándose en su voz. Cualquier cosa que dijera, él encontraría una manera de minimizarla. Nada que te interese,
respondí, lo cual era cierto en el sentido de que nada sobre mi vida le había interesado nunca. Asintió, satisfecho de que mis asuntos estuvieran por debajo de su atención. Bien, solo no llegues tarde. Y Chloé, me fijó con la mirada que usaba al dar instrucciones a los subordinados. Recuerda lo que dije sobre mantener las conversaciones simples. Deja que Daniel maneje cualquier cosa sustancial. Dejar que Daniel maneje cualquier cosa sustancial. Como si yo fuera capaz solo de una pequeña charla. Como si mi presencia fuera tolerable solo mientras me mantuviera invisible. La cena continuó con discusiones de estrategia y posicionamiento. ¿Quién era importante? ¿Quién necesitaba atención y quién podía ser ignorado con seguridad? Mi familia se movía a través de la lista de invitados como generales planeando una campaña, y yo me sentaba entre ellos como un civil que había entrado en la sala de guerra por accidente. En un momento, mi hermano recibió una llamada telefónica y dejó la mesa para atenderla. Cuando regresó, estaba animado con noticias sobre un trato en el que estaba trabajando, alguna asociación que cimentaría su posición en su empresa, alguna oportunidad que había caído en su regazo a través de una conexión que mi padre había cultivado. Todo le venía fácil a Daniel. No era porque fuera excepcionalmente talentoso, aunque era lo suficientemente competente. Era porque el sistema estaba diseñado para entregarle el éxito. Las puertas se abrían a su paso. Las oportunidades se presentaban sin esfuerzo. Vivía en un mundo donde el avance no se ganaba tanto como se otorgaba. Y creía, con la certeza de alguien que nunca había enfrentado obstáculos reales, que así era como funcionaba la vida, que el éxito fluía hacia las personas merecedoras, y él simplemente estaba entre los merecedores. Nunca había considerado que la corriente que montaba no estaba disponible para todos. Mi padre sonrió ante las noticias de Daniel. Excelente. Este es exactamente el tipo de impulso que necesitamos. La familia realmente está construyendo algo aquí. ¿La familia? Como si los cuatro fuéramos una entidad unificada trabajando hacia objetivos compartidos. Como si mis contribuciones, las que no sabían nada, estuvieran de alguna manera incluidas en ese nosotros. Me excusé antes del postre, citando obligaciones temprano en la mañana. Mi madre hizo un espectáculo de decepción, pero pude ver el alivio debajo de eso. Mi presencia nunca fue cómoda para ellos. Incluso cuando no hacía nada malo, les recordaba algo que preferían no examinar. Conduciendo a casa esa noche, pensé en lo que traerían las próximas 24 horas. Mi familia estaba tan segura en su posición. Mi padre creía que sus conexiones eran sólidas. Mi hermano creía que su avance era seguro. Mi madre creía que el estatus de la familia era inexpugnable. Estaban operando con información que ya no era precisa. El mundo había cambiado a su alrededor mientras no prestaban atención. Las relaciones que asumían que eran permanentes habían evolucionado. La estructura de poder en la que creían estar en la cima había cambiado. Y estaban tomando decisiones importantes, decisiones públicas, basadas en una realidad que ya no existía. Podría haberles advertido. Podría haber dicho algo en esa mesa de comedor que los hubiera preparado para lo que venía. Podría haber sido generosa con información que podría haber suavizado el golpe. Pero, ¿por qué lo haría? Nunca habían sido generosos conmigo. Habían pasado décadas tomando decisiones sin consultarme, hablando por mí y descartándome. Habían construido un sistema entero sobre la suposición de que yo no importaba. Ahora ese sistema estaba a punto de ser probado. No estoy orgullosa de la satisfacción que sentí. No estoy orgullosa de la forma en que los vi caminar confiadamente hacia un acantilado que no podían ver. Pero soy lo suficientemente honesta para admitir que lo sentí. Después de años de ser pasada por alto, había algo sombríamente gratificante en saber que su confianza estaba fuera de lugar. Pensaban que tenían el control. Pensaban que su poder era sólido. Pensaban que el mundo continuaría organizándose a su favor. No sabían que yo había pasado años construyendo algo fuera de su conciencia. No sabían que el ejecutivo al que mi padre estaba tan ansioso por impresionar ya se había conectado con mi trabajo. No sabían que la jerarquía en la que creían estaba a punto de ser reordenada. Y no se lo iba a decir. No porque quisiera que sufrieran, sino porque nunca habían pensado en preguntar. Nunca se habían preguntado qué estaba haciendo, qué había construido o en quién me había convertido.
Habían asumido que mi vida no valía la pena investigar. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados habían estado. 3 años antes de la gala, descubrí la documentación que reordenó fundamentalmente la dinámica de poder de esta familia. No fue un descubrimiento cinematográfico. No hubo revelaciones de medianoche, solo el polvo mundano de mi habitación de la infancia un martes por la tarde. La habitación se había convertido hacía mucho tiempo en un depósito para la historia descartada de la familia. Estaba allí buscando fotografías antiguas a petición de mi madre, pero lo que encontré estaba escondido entre cajas de correspondencia archivada de mi padre. Era una carpeta Manila estándar. La pestaña no decía Chloe. Decía, Ver Warren, disposición. En el mundo de las altas finanzas, dispones de activos, no de hijas. Dentro había instrumentos de una realidad que nunca se me había permitido ver. Presentaciones legales, estados financieros granulares y correspondencia privilegiada con el Consejo Legal. En el centro había un acuerdo de fideicomiso establecido en mi nacimiento. Era un vehículo sustancial, uno que había estado generando rendimientos compuestos durante más de 3 décadas. Me senté en el suelo leyendo con la precisión desapegada de un auditor. No sentí el aguijón de la traición. Sentí la fría claridad de un incumplimiento documentado del deber fiduciario. Los registros eran condenatorios. Como fideicomisario, mi padre había ejercido un control total mientras fallaba en cada estándar de transparencia. Los fondos habían sido mezclados o redirigidos para estabilizar empresas familiares, específicamente los primeros fracasos de Daniel, sin una sola divulgación para mí, la única beneficiaria. Las cartas entre mi padre y su abogado discutían mitigar la supervisión de Chloe y mantener la asimetría informativa debido a mi supuesta falta de sofisticación financiera. No era solo negligencia. Era una exclusión estructural calculada. No lo confronté. No exigí una disculpa. En cambio, usé mi teléfono para establecer una cadena de custodia digital para cada página. Unas semanas más tarde, me senté en una oficina con paredes de vidrio en el centro con un litigante especializado en disputas de patrimonio y fideicomisos. Revisó mi evidencia y fue contundente. Este es un incumplimiento de manual. Si presentas una petición en el tribunal testamentario, no solo ganas, obtienes una demanda de restitución ordenada por el tribunal y su remoción inmediata como fideicomisario. No voy a presentarla, le dije. ¿Por qué no? Tienes la opción nuclear aquí mismo. Porque una demanda pública me etiqueta como una hija litigiosa, pierdo el control de la narrativa y la familia tendría meses de descubrimiento para ocultar otros activos, respondí. No quiero un cheque de liquidación. Quiero autonomía total. Llevé la información a casa y comencé el trabajo metódico de una operación en la sombra. No lo traté como un secreto familiar. Lo traté como influencia estratégica. Construí una vida paralela, adquiriendo la misma sofisticación que afirmaban que me faltaba, mientras los observaba a través de la lente de sus propias responsabilidades documentadas. Pensaron que mi silencio era cumplimiento. No se dieron cuenta de que simplemente estaba esperando el momento en que el costo de su rendición fuera menor que el costo de su exposición. Después de la gala, la reacción de la familia cambió de despectiva a combativa. Lo reconocí inmediatamente por lo que era, represalia enmascarada como preocupación paternal. Cuando mi padre llamó, a su voz le faltaba su habitual autoridad retumbante. Estaba tensa. El sonido de un hombre dándose cuenta de que un activo a largo plazo ya no estaba bajo su pulgar. Chloe, tu actuación en la gala fue una responsabilidad. No haces movimientos así sin consultar a la familia. Mi trayectoria profesional está fuera de tu jurisdicción, dije, mi tono tan plano como un balance general. Todo es negocio familiar, ladró. Colgué. Conocía el libro de jugadas. Cuando no puedes controlar a una persona, intentas destruir su viabilidad comercial. Durante la semana siguiente, los ataques se volvieron tácticos. Escuché de colegas sobre preocupaciones que mi padre había planteado con respecto a mi estabilidad. Daniel era el operativo principal trabajando en la sala en clubes privados, sembrando dudas sobre mi repentina impulsividad bajo el pretexto de preocupación de hermano. No entré en pánico. No me defendí. Cada vez que un contacto informaba una consulta sospechosa de mi padre o Daniel, la registraba. Documentaba la fecha, el testigo y la implicación específica. En mi mente, estos no eran insultos familiares.
Eran entradas en una futura presentación por interferencia ilícita en relaciones contractuales. Mi madre llamó intentando una maniobra de manipulación psicológica a través de una apelación emocional. Estás rompiendo el corazón de tu padre, Chloe. ¿Por qué estás siendo tan difícil? Esto no es una disputa emocional, madre. Es una disputa de límites. Padre ha cruzado a mi esfera profesional, y eso conlleva consecuencias legales. Me senté en mi oficina observando el horizonte. Me di cuenta de que mantener la paz ya no era una estrategia viable. Era una forma de complicidad. Mi padre había cruzado la línea de la disfunción familiar al agravio procesable. Pensó que me estaba enseñando una lección sobre mi lugar. No entendió que cada movimiento que hacía estaba siendo memorializado como evidencia. Estaba proporcionando la prueba misma de mala fe que necesitaba para justificar los términos agresivos que planeaba dictar. El silencio que había mantenido durante 32 años había sido una elección táctica. Ahora la elección era la separación legal. Él todavía estaba jugando un juego de emociones. Yo estaba jugando un juego de influencia y él me estaba dando todo lo que necesitaba para acabar con él. La decisión tomó menos tiempo de lo que esperaba. Después de años de vacilación, de sopesar opciones y de esperar que las circunstancias pudieran cambiar, la elección real llegó con sorprendente simplicidad. Había terminado de esperar un permiso que nunca llegaría. La mañana después de confirmar la interferencia de mi padre, me senté en mi oficina antes del amanecer, revisando documentos que había preparado meses antes. Estos eran planes de contingencia que había desarrollado para escenarios que esperaba que nunca se materializaran, marcos legales que había establecido precisamente porque entendía en algún nivel que el trato de mi familia hacia mí eventualmente requeriría una respuesta. El papeleo era sencillo. Una serie de notificaciones para ser presentadas, autorizaciones para ser formalizadas y posiciones para ser aclaradas. No era nada dramático, solo la maquinaria administrativa de reclamar lo que ya era mío. Comencé con el fideicomiso, el que había descubierto en ese archivo 3 años antes. Bajo provisiones que había investigado extensamente, tenía el derecho de solicitar cambios en su administración. Nunca había ejercido esos derechos porque hacerlo habría alertado a mi familia de lo que sabía. Pero esa preocupación ya no era relevante. La carta a los abogados del fideicomiso fue precisa. Estaba afirmando mi autoridad como beneficiaria. Estaba solicitando la divulgación completa de todas las transacciones, todas las decisiones y todas las acciones de gestión tomadas desde el establecimiento del fideicomiso. Les estaba notificando que las comunicaciones futuras deberían dirigirse a mí, no a mi padre. Una firma, un correo electrónico. El proceso se puso en marcha. La segunda acción involucraba a mi empresa. La transición que el ejecutivo en la gala había referenciado estaba entrando en su fase pública. Se harían anuncios, se formalizarían posiciones y mi papel se volvería imposible de oscurecer o minimizar. Había trabajado hacia este momento durante años. Sin embargo, no era venganza. Reconocí que el momento tenía cierta simetría, pero era la culminación natural del trabajo en el que había invertido mucho antes de saber que se cruzaría con el mundo de mi familia. La tercera acción fue más personal. Envié un mensaje a algunos contactos clave, personas cuyas opiniones importaban en los círculos que le importaban a mi familia. Estas no eran acusaciones o quejas, sino solo información clara y objetiva sobre mi posición y mi trabajo. Era el tipo de información que haría que los esfuerzos detrás de escena de mi padre parecieran mal informados o deliberadamente engañosos. No lo estaba atacando. Simplemente estaba asegurando que la verdad estuviera disponible para cualquiera que quisiera encontrarla. Para el mediodía, había puesto en marcha una serie de cambios que no podían revertirse. Los abogados del fideicomiso comenzarían su revisión. Los anuncios de la empresa procederían según lo programado. Y los contactos profesionales a los que había contactado formarían sus propias conclusiones sobre lo que estaba sucediendo. Nada de esto requería la cooperación o aprobación de mi familia. Ese era el punto. Por primera vez en mi vida, estaba tomando decisiones sobre mi propio futuro sin referencia a sus opiniones, sus expectativas o su permiso. La realización fue sorprendentemente ligera. No fue triunfante exactamente. No había nadie con quien celebrar y ninguna audiencia para el momento. Solo una satisfacción tranquila de que finalmente estaba actuando en lugar de reaccionar.
El resto de ese día pasó en un tipo extraño de quietud. Realicé mi trabajo normal, asistí a reuniones y respondí correos electrónicos. En la superficie, nada había cambiado, pero podía sentir la diferencia en cómo me comportaba, cómo entraba en las habitaciones y cómo hablaba. Algo fundamental había cambiado. Mi hermano llamó esa noche. Dejé que fuera el correo de voz. Su mensaje fue la mezcla esperada de preocupación y condescendencia. Había escuchado algunas cosas y quería verificar. Lo borré sin responder. Mi madre envió un mensaje de texto preguntando si vendría a cenar el domingo. Respondí que tenía otros planes. Ella no preguntó cuáles eran. Mi padre no se comunicó en absoluto. Sospechaba que estaba esperando, reuniendo sus fuerzas y planeando su próximo enfoque. No estaba acostumbrado a situaciones que no podía controlar, y mi silencio debe haber sido inquietante. Bien, déjenlo estar inquieto. Los días siguientes trajeron las primeras ondas de cambio. Los abogados del fideicomiso reconocieron mi solicitud y comenzaron el proceso de divulgación. La junta directiva de mi empresa finalizó los anuncios de transición, y en conversaciones que tuve con contactos profesionales, noté un cambio sutil en cómo la gente hablaba de mi familia. No era crítica exactamente, sino más bien preguntas, expresiones de sorpresa ante las discrepancias entre lo que habían escuchado y lo que parecía ser cierto, y curiosidad sobre dinámicas que previamente habían dado por sentadas. La campaña detrás de escena de mi padre había logrado lo contrario de su efecto previsto. Al tratar de socavarme, había impulsado a la gente a mirar más de cerca la situación, y lo que vieron no lo favorecía a él. Observé estos desarrollos sin satisfacción. No hubo placer en ver la reputación de mi familia recibir estos pequeños golpes, pero tampoco hubo arrepentimiento. Ellos habían elegido sus acciones. Yo había elegido las mías. Las consecuencias se desarrollarían de acuerdo con su propia lógica. Mi hermano fue el primero en sentir el cambio. Llamó de nuevo, y esta vez respondí. Chloé, ¿qué demonios está pasando? Su voz había perdido su suave confianza. Estoy recibiendo preguntas de la gente sobre el fideicomiso, sobre tu posición en cualquier empresa en la que estés involucrada. La gente me está preguntando cosas que no puedo responder. Tal vez deberías preguntarme a mí entonces. Te estoy preguntando ahora. ¿Qué estás haciendo? Estoy manejando mis propios asuntos, Daniel. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Pero estás causando problemas. Papá está furioso. Mamá está molesta. Estás haciendo que la familia se vea. No estoy haciendo que nadie se vea como nada. Simplemente me estoy volviendo visible. Si eso causa problemas para la familia, tal vez deberías considerar por qué. Farfulló, incapaz de procesar esta versión de su hermana, la que respondía, la que no cedía. Necesitas detener esto, dijo finalmente. Lo que sea que estés haciendo, necesitas detenerte y dejarnos. ¿Dejarte qué? ¿Manejarme? ¿Controlar la narrativa? Decidir qué se me permite hacer, saber y ser. Eso no, Daniel. Mi voz era firme, pero algo en ella lo hizo detenerse. He pasado toda mi vida viendo a esta familia tomar decisiones sobre mí sin consultarme. Eso se acabó ahora. Puedes aceptar eso o puedes luchar contra ello, pero no puedes cambiarlo. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz era diferente. Era más pequeña. Has cambiado, dijo. No, simplemente he dejado de esconderme. Colgué sin esperar su respuesta. Esa noche, recibí una notificación automatizada de los abogados del fideicomiso. Habían comenzado a compilar los registros que había solicitado. El proceso tomaría varias semanas, pero las ruedas estaban girando. Una firma, una decisión, y toda una vida de arreglos invisibles estaba comenzando a salir a la superficie. No me sentí triunfante. Me sentí cansada mayormente, y debajo del cansancio, había algo que podría haber sido alivio. La espera había terminado. El fingir había terminado. Lo que sea que viniera después, sería real. Mi familia había pasado décadas asumiendo que sabían quién era yo. Estaban a punto de descubrir que nunca se habían molestado en mirar.
Por un breve momento después de hacer mis movimientos, sentí algo parecido a la estabilidad. Las decisiones estaban tomadas, los procesos estaban en marcha, y tenía una clara comprensión de con qué y contra qué estaba trabajando. Mi padre era predecible. Mi hermano era transparente. Incluso su hostilidad operaba según patrones que había aprendido a reconocer. Lo que no anticipé fue la dirección desde la cual vendría el verdadero golpe. Mi tía Caroline siempre había ocupado un espacio diferente en mi mapa mental de la familia. Era la hermana de mi madre, pero nunca había encajado del todo en el molde de la familia en la que se había casado. Hacía preguntas que otros evitaban. Recordaba detalles sobre mi vida que mis padres pasaban por alto. En un hogar donde yo era consistentemente invisible, ella había sido una de las pocas personas que parecía verme realmente. Cuando todo salió mal con mi familia, ella se había comunicado. Estoy preocupada por ti, había dicho. Todo este conflicto no puede ser saludable. Estoy aquí si necesitas hablar. Había hablado. Le conté más de lo que debería, probablemente. Le conté sobre los documentos del fideicomiso, sobre mi empresa y sobre las decisiones que había tomado. Ella había escuchado con simpatía y comprensión, haciendo las preguntas correctas y expresando las preocupaciones adecuadas. Había olvidado la verdad fundamental sobre mi familia, la lealtad fluía en una sola dirección. Descubrí la traición a través de un contacto profesional, el mismo ejecutivo que se me había acercado en la gala. Me llamó una mañana con una pregunta inusual. Recibí una llamada interesante ayer, dijo, de alguien que afirmaba ser su tía. Tenía algunas preocupaciones que quería compartir sobre la transición. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de preocupaciones? Preguntas sobre su experiencia, su juicio, si podría estar asumiendo más de lo que podía manejar. Hizo una pausa. Parecía saber mucho sobre las dinámicas internas. Mucho, porque yo se lo había contado. El resto de esa conversación es borroso. Le agradecí por hacérmelo saber y le aseguré que las dinámicas familiares eran complicadas pero no relevantes para nuestro trabajo profesional. Pareció satisfecho, pero el daño estaba hecho. Mi tía había tomado todo lo que le había confiado y se lo había entregado exactamente a las personas que podían usarlo en mi contra. Cuando colgué el teléfono, me senté durante mucho tiempo en el silencio de mi oficina. La traición debería haberme sorprendido. En cierto modo, lo hizo. Había creído genuinamente que la tía Caroline era diferente. Pero en un sentido más amplio, fue simplemente la confirmación de algo que debería haber sabido todo el tiempo: no hay santuario dentro de una familia que ha decidido que eres la forastera. La información que ella había compartido no era devastadora en sí misma, pero les dio a mi padre y a mi hermano municiones, detalles sobre mis planes, percepciones sobre mi pensamiento y vulnerabilidades que había revelado a alguien en quien confiaba. Ahora sabían cosas que no tenía la intención de que supieran, y podían anticipar movimientos que esperaba que los tomaran desprevenidos. Más que la desventaja táctica, sin embargo, la traición aclaró algo que había sido reacia a admitir. Todavía había estado esperando, en algún lugar en el fondo de mi mente, que al menos un miembro de mi familia pudiera entender, pudiera apoyarme, pudiera ver lo que estaba tratando de hacer y reconocerlo como una autodefensa razonable en lugar de una agresión inexplicable. Esa esperanza se ha ido ahora. No confronté a mi tía. ¿Cuál habría sido el punto? Ella había tomado su decisión. Como todos los demás en la familia, había elegido el lado del poder, el lado de las personas que siempre habían ganado. Yo era una baja aceptable para mantener su posición. Pero ajusté mi estrategia. Había estado operando con cierto margen de gracia, no buscando el máximo daño y no presionando cada ventaja. Había imaginado algún futuro donde las relaciones pudieran salvarse, donde la familia pudiera alcanzar un nuevo equilibrio que respetara mi autonomía. Ese futuro imaginario era ahora claramente imposible. Llamé a mi abogado esa tarde. El cronograma que discutimos para la divulgación del fideicomiso, dije, quiero acelerarlo. Eso es posible, pero requerirá una acción más agresiva. Su padre puede responder. Deja que responda. He terminado de trabajar alrededor de su comodidad. La conversación continuó, pero mi mente ya estaba en otra parte. Estaba trazando nuevas rutas e identificando nuevas vulnerabilidades, no las mías, las de ellos. Había estado jugando a la defensiva durante 32 años.
Había absorbido golpes, minimizado el conflicto y protegido relaciones que nunca iban a protegerme a mí. ¿Y qué me había conseguido? Una familia que me descartaba, me excluía y, cuando me atrevía a tener éxito por mi cuenta, intentaba activamente derribarme. La traición de mi tía fue la evidencia final que necesitaba. No había nadie en mi familia en quien pudiera confiar. Cada gesto de calidez, cada expresión de preocupación y cada oferta de apoyo, todo estaba condicionado a que yo me quedara en mi lugar asignado. En el momento en que salí de ese lugar, me convertí en una amenaza que debía ser gestionada. Bien. Si así era como querían jugar, dejaría de gestionarme a mí misma para su beneficio. Los días que siguieron estuvieron marcados por una especie de claridad fría. Tomé decisiones más rápido, presioné más fuerte y me preocupé menos por los daños colaterales. La interpretación generosa que siempre había dado a los miembros de la familia, asumiendo lo mejor, explicando los desaires y dando excusas por la crueldad, dejé ir todo eso. Los vi ahora como eran, no como deseaba que fueran. Mi padre no era un hombre complicado con amor no expresado. Era alguien que había construido toda su identidad sobre la jerarquía y no podía tolerar a una hija que se negaba a quedarse debajo de él. Mi hermano no era un niño de oro luchando con expectativas injustas. Era alguien que había absorbido el privilegio no ganado tan a fondo que no podía imaginar un mundo donde no lo mereciera. Mi madre no era una pacificadora atrapada entre lealtades difíciles. Era alguien que había elegido el camino más fácil en cada giro y llamaba neutralidad a su cobardía. Y mi tía era simplemente el último recordatorio de que la proximidad no crea lealtad, que familia no es una palabra segura, que la confianza debe ganarse y verificarse, no asumirse. Estos reconocimientos no fueron agradables. Requerían que dejara ir versiones de personas que había estado cargando durante décadas, pero eran necesarios. No podía luchar eficazmente mientras todavía esperaba que mis enemigos pudieran convertirse en aliados. Una noche, mientras revisaba el cronograma acelerado para la divulgación del fideicomiso, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Era breve. Sé lo que está haciendo tu padre. Si quieres hablar, estoy disponible. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Podría ser una trampa. Podría ser otro representante de la familia intentando un nuevo ángulo. Podría ser alguien con su propia agenda que podría no alinearse con la mía. Pero también podría ser lo que parecía ser, alguien que había visto lo que estaba sucediendo y quería pararse en otro lugar que no fuera con las personas que lo causaban. No respondí esa noche. Estaba demasiado sensible, demasiado consciente de cómo mi última confianza había sido explotada. Pero guardé el número porque había aprendido algo de la traición de mi tía que no olvidaría. No podía ganar esto yo sola. En algún momento, necesitaría aliados, unos reales, personas cuya lealtad se basara en algo más duradero que la obligación familiar o el posicionamiento estratégico. Había perdido a una aliada que pensaba tener. Pero en los restos de esa pérdida, había ganado algo más valioso, claridad sobre contra quién estaba luchando realmente y por qué no podía permitirme perder. El mensaje de texto permaneció en mi teléfono durante 3 días antes de que respondiera. Realicé verificaciones de antecedentes. Hice consultas discretas. Me acerqué a la posibilidad de un aliado de la manera en que me acercaría a cualquier negociación de alto riesgo, con una preparación minuciosa y una mínima asunción de buena fe. La remitente se llamaba Margaret Walsh. Era miembro de la junta directiva de una empresa con la que mi padre había hecho negocios durante años. También era alguien que había observado silenciosamente la dinámica de nuestra familia desde una distancia profesional, y aparentemente había visto lo suficiente para formar sus propias conclusiones. Cuando finalmente nos conocimos, fue en un restaurante con el que ninguna de nosotras tenía conexiones, terreno neutral. Ella fue directa desde el primer momento. He observado a tu familia operar durante 15 años, dijo. He visto cómo se posiciona tu padre, cómo se beneficia tu hermano, como el resto de ustedes, hizo una pausa. Debería decir cómo tú específicamente has sido sistemáticamente excluida de oportunidades y reconocimiento. ¿Por qué le importaría?, pregunté. Porque he sido la mujer invisible en mis propios contextos. Sonrió, pero no había humor en ello. Y porque tu padre intentó usar sus conexiones para bloquear algo en lo que yo estaba trabajando una vez. No tengo ninguna lealtad particular a sus intereses. Entonces esto es venganza. Esto es alineación de oportunidades.
Tienes algo que estás tratando de lograr. Tengo recursos y acceso que podrían ayudar. Y ambas tenemos razones para querer que la influencia de tu padre disminuya. La estudié al otro lado de la mesa. No fingía ser mi amiga. No ofrecía apoyo incondicional. Estaba proponiendo una asociación estratégica basada en intereses compartidos. Curiosamente, eso me hizo confiar en ella más de lo que lo hubiera hecho la calidez. Hablamos durante 2 horas. Tenía conocimiento de las relaciones comerciales de mi padre que a mí me faltaban. Entendía la red de obligaciones y favores que sostenía su posición, y estaba dispuesta a compartir ese entendimiento conmigo, no por afecto, sino porque ayudarme la ayudaba a ella. No puedo prometer nada a largo plazo, dije finalmente. Ni siquiera sé cómo se ve el final de esto. Yo tampoco. Pero en este momento, necesitas a alguien que no se doblegue cuando tu familia aplique presión, y yo no me doblego. Al final de esa reunión, teníamos los bosquejos de un acuerdo. Ella no hablaría por mí ni actuaría en mi nombre sin consulta. Yo no haría movimientos que afectaran sus intereses sin previo aviso. No éramos amigas. Estábamos alineadas. A veces la alineación es más confiable que la amistad de todos modos. El efecto de tener incluso una persona claramente de mi lado fue más significativo de lo que esperaba. Mi familia operaba a través del aislamiento. Mantenían el poder asegurando que cualquiera que pudiera apoyarme sintiera el costo de ese apoyo más que el beneficio. Cuando Daniel llamaba a alguien para expresar preocupación sobre mí, el mensaje implícito era que estar conmigo significaba estar en contra de la familia. Margaret ya había hecho ese cálculo y concluyó que estar en contra de la familia era exactamente donde quería estar. La primera prueba llegó en una semana. Mi padre había organizado una reunión con varios contactos comerciales, el tipo de reunión donde la influencia se ejercía a través de una conversación casual y expectativas implícitas. Yo no estaba invitada, pero Margaret sí. Pasó 20 minutos explicando por qué tus actividades recientes eran preocupantes, me dijo después. Lo enmarcó como preocupación paternal, pero el subtexto era claro. Quería que todos entendieran que alinearse contigo significaba conflicto con él. ¿Qué dijo la gente? Respuestas mixtas. Algunos claramente difirieron ante él. Otros, sonrió. Otros parecían curiosos sobre por qué estaba tan preocupado por una hija a la que usualmente ignora. Curiosos. Eso era útil. La campaña de mi padre para socavarme estaba planteando preguntas en lugar de respuestas. La gente se preguntaba por qué estaba tan preocupado y qué estaba haciendo yo que requería una gestión tan agresiva. Sus intentos de controlar la narrativa estaban exponiendo exactamente cuánto temía perder el control. La segunda contribución de Margaret fue más concreta. Organizó que conociera a varias personas que tenían su propia historia con los métodos de mi padre. No víctimas, la gente así rara vez sobrevivía en su mundo, sino observadores. Personas que habían notado patrones de comportamiento y los habían archivado para referencia futura. Lo que aprendí de esas conversaciones reformó mi comprensión de la posición de mi padre. No estaba tan seguro como parecía. Su influencia descansaba en relaciones que eran transaccionales en lugar de profundas. La gente lo toleraba porque era útil, no porque confiaran o lo respetaran. La base de su poder era más frágil de lo que cualquiera, incluido él, parecía darse cuenta. Compartí estas ideas cuidadosamente con personas que podían hacer uso de ellas. No eran chismes ni acusaciones, sino contexto, información que podría informar sus propias decisiones sobre dónde colocar su lealtad. El efecto fue gradual pero notable. Las invitaciones que habrían ido a mi padre comenzaron a llegar para mí en su lugar. Las decisiones que anteriormente fluían a través de su red comenzaron a moverse a través de otros canales. No fue nada dramático, solo un lento reequilibrio de atención y deferencia. Mi familia se dio cuenta. No podían entender por qué sus enfoques habituales no estaban funcionando, por qué las llamadas telefónicas que alguna vez movieron montañas ahora se encontraban con una cortesía sin respuesta, y por qué las invitaciones que esperaban recibir iban a otra parte. Me culparon, por supuesto. De alguna manera estaba corrompiendo el orden natural a través de medios que no podían identificar, pero no podían detener lo que no entendían. El momento en que supe que algo fundamental había cambiado llegó en un evento profesional varias semanas después. Mi padre estaba allí y yo también.
No habíamos hablado desde que comenzaron sus intentos de socavarme, y la tensión en la sala era palpable. Se estaba tomando una decisión, no públicamente, sino en las conversaciones secundarias que ocurren en tales eventos. Era una oportunidad significativa que mi padre había asumido que fluiría hacia él basándose en patrones establecidos desde hace mucho tiempo. En cambio, la conversación ocurrió a mi alrededor, no a través de mí como un representante, sino cerca de mí, incluyéndome, reconociendo mi presencia de maneras que disminuían la suya. Él lo vio suceder. Observé su cara mientras se daba cuenta de que el respeto que había dado por sentado ya no era automático, y que la gente estaba haciendo cálculos que no se centraban en sus preferencias. No me habló esa noche, pero su silencio fue más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Salí de ese evento con las palabras anteriores de Margaret resonando en mi mente: yo no me doblego. Yo tampoco. Y por primera vez, no era la única de pie. El aislamiento con el que mi familia había contado se estaba rompiendo. No era porque la gente repentinamente me amara o creyera en mi causa, sino porque tenían sus propias razones para cuestionar las suposiciones de las que dependía el poder de mi padre. A veces eso es suficiente. No una revolución, sino un reequilibrio. No la victoria, sino la posibilidad de no perder. Ya no estaba sola. Y eso cambió todo. La calma que siguió no fue paz. Fue el aliento contenido antes de la siguiente ola. Y yo tenía suficiente experiencia para entonces como para reconocer la diferencia. Durante casi 2 semanas después del evento profesional donde la influencia de mi padre se había debilitado visiblemente, no escuché casi nada de mi familia. Ni llamadas telefónicas de Daniel, ni mensajes de texto preocupados de mi madre, ni mensajes indirectos a través de canales familiares extendidos. El silencio no era ausencia. Era preparación. Conocía a mi padre lo suficientemente bien como para entender que no aceptaba contratiempos. No se adaptaba a nuevas realidades. Doblaba la apuesta, escalaba y encontraba nuevos ángulos de ataque. El hecho de que sus métodos habituales estuvieran fallando no provocaría reflexión. Provocaría escalada. Me preparé en consecuencia. Margaret me había advertido que esto venía. No es del tipo que acepta con gracia una influencia disminuida, dijo. Intentará algo más grande, más directo, algo que obligue a la gente a elegir lados explícitamente. ¿Alguna idea de qué? No específicamente, pero observa movimientos que parezcan diseñados para desacreditarte de maneras que sean difíciles de contrarrestar. Acusaciones que requieran que pruebes negativos. Preguntas sobre tu juicio o estabilidad que planten semillas de duda sin hacer afirmaciones específicas. Estaba describiendo exactamente el tipo de campaña en la que mi padre sobresalía. Estos no eran ataques directos. Esos eran demasiado fáciles de refutar. En cambio, era un goteo constante de implicación e insinuación que se acumulaba hasta que la percepción de la gente cambiaba sin que nadie pudiera identificar exactamente cuándo o por qué. La primera señal llegó a través de un contacto profesional que había sido amigable pero neutral en la dinámica familiar. Se comunicó con una vacilación inusual. Escuché algo preocupante, dijo, sobre algunas decisiones que tomaste al principio de tu carrera. Preguntas sobre si ciertos logros fueron ganados justamente. ¿Qué específicamente? No tengo detalles, solo rumores. Del tipo que se acumula. La especialidad de mi padre. Pasé los siguientes días rastreando la fuente de estos rumores. No fue difícil. Mi padre no era tan sutil como imaginaba. Los rumores fluían de contactos que había cultivado durante décadas, personas que le debían favores o temían su disgusto. El contenido de los rumores estaba cuidadosamente elaborado. Nada era demostrablemente falso, eso sería demasiado fácil de contrarrestar. En cambio, planteaban preguntas. ¿Había sido mi avance profesional temprano completamente basado en el mérito? ¿Había relaciones que habían ayudado de maneras que deberían haber sido reveladas? ¿Era mi posición actual el resultado de competencia o conexiones? Nada de eso era cierto. Pero la verdad no era el punto. El punto era crear una nube de incertidumbre que hiciera dudar a la gente antes de comprometerse conmigo. Mi hermano era la cara pública de esta campaña. Aparecía en eventos a los que no habría esperado que asistiera, haciendo comentarios casuales sobre preocupaciones en la familia y preguntas que todavía estábamos tratando de entender.
Siempre era lo suficientemente vago para evitar la responsabilidad, pero siempre lo suficientemente dañino para dejar marcas. Observé esto desarrollarse sin intervenir directamente. Contraatacar solo alimentaría la narrativa de que la persona defensiva debe tener algo que ocultar. En cambio, me enfoqué en continuar haciendo un trabajo excelente, construyendo relaciones basadas en competencia demostrada y dejando que mis acciones hablaran más fuerte que sus susurros. Pero también documenté todo, cada conversación que podía rastrear hasta su fuente, y cada implicación y su originador. Estaba construyendo un registro que podría ser útil más tarde. La segunda fase de su ataque fue más concreta. Mi padre se comunicó con los abogados del fideicomiso, los mismos que yo había contratado, para revelar la historia de mi fideicomiso. Intentó desafiar mi autoridad para solicitar esos registros. Afirmó que yo estaba tomando decisiones irracionales que requerían intervención familiar. Los abogados me contactaron para avisar de este desafío. No estamos inclinados a aceptar su caracterización, dijeron. Pero debe saber que él está intentando pintar una imagen de usted que podría complicar las cosas si gana tracción. Decisiones irracionales. Era una táctica familiar en conflictos familiares, la acusación que no se podía refutar porque cualquier negación era en sí misma sospechosa. Las personas que eran realmente racionales no necesitaban protestar tanto, después de todo. Agradecí a los abogados y les pedí que procedieran según lo planeado. Lo que sea que mi padre afirmara, los documentos hablarían por sí mismos. La historia de cómo se había gestionado mi fideicomiso, las decisiones tomadas sin mi conocimiento y los fondos movidos sin mi consentimiento. Todo eso estaba a punto de volverse visible. El tercer frente de ataque fue social. Mi madre comenzó a comunicarse con miembros de la familia extendida, expresando profunda preocupación por mi ruptura con la realidad. Nunca había sido una combatiente directa en conflictos familiares, pero era excelente estableciendo narrativas a través del poder blando. Era una cara de madre preocupada, una voz adolorida y una versión cuidadosamente construida de los eventos que me convertía en la agresora y a mi familia en las víctimas. Parientes con los que no había hablado en años comenzaron a llamar. Tu madre está muy molesta, decían. Solo estamos tratando de entender lo que está pasando. Lo que querían decir era, se nos pide que tomemos lados, y necesitamos saber qué lado está ganando. Respondí a estas llamadas con la misma paciencia que había aprendido en negociaciones profesionales. No argumenté el caso de mi familia en su contra. Simplemente presenté hechos con calma y claridad y dejé que los parientes sacaran sus propias conclusiones. Algunos creyeron a mis padres, algunos me creyeron a mí. La mayoría se retiró a una neutralidad decidida, sin querer arriesgar ninguna relación, pero la neutralidad misma era una victoria. En los conflictos anteriores de mi familia, los lados eran claros y el apoyo era unánime. El hecho de que hubiera creado una incertidumbre genuina, que personas razonables pudieran mirar la situación y no diferir automáticamente ante mi padre, era algo nuevo. A través de todo esto, mantuve mi trabajo profesional sin interrupción. La transición de mi empresa procedía según lo programado. Mi posición se estaba volviendo más formalizada. El ejecutivo que me había reconocido en la gala continuó tratándome como exactamente lo que era, su jefa, independientemente de cualquier drama familiar que pudiera estar arremolinándose en el fondo. Esa continuidad era importante. Mi padre estaba tratando de desestabilizar mi mundo, de crear tanto caos que fuera incapaz de funcionar. Pero yo había pasado años aprendiendo a compartimentar, a mantener el enfoque independientemente de las circunstancias externas. Sus ataques estaban aterrizando, pero no estaban aterrizando en nada vital. Una noche, revisando la documentación que había compilado, me di cuenta de algo que reformuló mi comprensión de toda la situación. Mi padre no estaba actuando desde la fuerza. Estaba actuando desde el miedo. Sus ataques escalados, su voluntad de usar acusaciones desesperadas y su coordinación de miembros de la familia en un frente unificado. Nada de esto era el comportamiento de alguien seguro en su posición. Era el comportamiento de alguien que veía algo escaparse y estaba tratando desesperadamente de aferrarse. El suelo se estaba moviendo debajo de él, y él lo sabía. Su poder siempre había descansado en suposiciones de que la gente diferiría, que su palabra sería confiada sobre otras y que su versión de los eventos se convertiría en el registro oficial. Esas suposiciones se estaban desmoronando. No estaba ganando todavía. Pero mi padre estaba perdiendo.
Y a veces en conflictos como este, eso es lo mismo. Dejé la documentación y miré por la ventana a las luces de la ciudad abajo. Mañana traería más ataques, más desafíos y más intentos de socavar lo que estaba construyendo. Pero ya no estaba reaccionando. Estaba observando, esperando y dejando que la desesperación de mi padre se revelara. Pensaba que todavía estaba controlando la situación. No se daba cuenta de que cada movimiento que hacía estaba mostrando al mundo exactamente quién era, y el mundo estaba comenzando a prestar atención. Este era el final del juego legal. La reunión tuvo lugar en el territorio neutral de la sala de conferencias de mi abogado. Mi padre llegó con su abogado de toda la vida, exudando la confianza fuera de lugar de un hombre que pensaba que todavía podía dominar la sala a través de pura presencia. Daniel se sentó a su lado, luciendo como si estuviera esperando que yo me disculpara. Todavía estaban tratando esto como una intervención familiar. Yo lo estaba tratando como una reunión de acuerdo. Mi abogado deslizó una carpeta a través de la mesa de caoba. Hemos completado una contabilidad completa de los activos del fideicomiso de los últimos 10 años. También hemos documentado las instancias de mezcla de fondos y los intentos recientes de interferencia ilícita con respecto a la posición profesional de mi cliente. Observé la cara de mi padre mientras escaneaba la página de resumen. La arrogancia no se desvaneció. Fue reemplazada por un silencio calculado y lleno de pánico. Esto es una traición a la familia, tartamudeó Daniel, su encanto habitual reemplazado por un tono defensivo y tembloroso. No, dije, mi voz fría y quirúrgica. Una traición es un fideicomisario usando el capital de un beneficiario como un fondo para sobornos personales. En este nivel, no lo llamamos drama. Lo llamamos incumplimiento del deber fiduciario. Y en esta jurisdicción, el tribunal testamentario es muy aficionado a los daños punitivos. Me incliné hacia adelante, mirando directamente a mi padre. Tienes dos caminos. Opción 1. Firmas el acuerdo de liquidación que hemos preparado. Me otorga control exclusivo inmediato sobre todos los activos del fideicomiso, una separación legal completa de nuestros intereses comerciales y una cláusula de no menosprecio estrictamente aplicada. A cambio, acepto no presentar la demanda y esta carpeta permanece fuera del registro público. Dejé que la implicación colgara en el aire. Opción 2. Vamos a la corte. Presento una solicitud de demanda de restitución contra tus activos personales. Cada uno de tus socios y cada miembro de ese club verán exactamente cómo has gestionado, o más bien mal gestionado, el legado de esta familia. Tu reputación no sobrevivirá a la primera audiencia. El abogado de mi padre se inclinó, susurrando urgentemente en su oído. Sabía lo que mi padre no quería admitir. Estaban superados. La evidencia era admisible. La intención estaba documentada, y yo tenía el estómago para la pelea. Esto no era un acto de misericordia. Era un acto de desinversión. No quería su disculpa. Quería su firma. Fírmalo, dije, o mi abogado presenta la petición a las 9 de la mañana del lunes. Su mano estaba notablemente firme mientras tomaba el bolígrafo, pero sus ojos eran diferentes. Por primera vez, me vio. No como una hija para ser gestionada, sino como la persona más peligrosa en la sala. La victoria no se sintió como un clímax. Se sintió como un cierre. Mientras los documentos eran notariados, me puse de pie. A partir de este punto, dije, nuestra relación está estrictamente definida por los términos de este acuerdo. Cualquier incumplimiento resultará en litigio inmediato. Sugiero que se mantengan en su lado de la línea. Salí de la oficina y entré al ascensor. No miré atrás. El poder que tenían sobre mí no se había roto. Se había liquidado. Finalmente era la directora de mi propia vida y el costo de mi libertad había sido exactamente lo que me enseñaron, los negocios nunca son personales. La mañana después de que se firmó el acuerdo, me desperté esperando sentirme diferente, más ligera tal vez, o triunfante. En cambio, me sentí notablemente ordinaria, cansada, hambrienta y enfrentando un día que estaría lleno de decisiones laborales y todos los componentes mundanos de una vida en progreso. Esa ordinariedad fue lo más significativo de esa mañana. Durante años, la opinión de mi familia sobre mí había ocupado una posición central en mi conciencia.
Incluso cuando estaba construyendo mi propio éxito, incluso cuando estaba elaborando estrategias para responder a sus ataques, siempre estaban presentes, una fuerza gravitacional que daba forma a mi trayectoria. Ahora esa fuerza se había ido. No fue a través de una explosión dramática, sino a través de un desenredo metódico, y el espacio donde solía estar su influencia era simplemente espacio, lugar para lo que viniera después. En las semanas que siguieron, los cambios se volvieron visibles de maneras grandes y pequeñas. Los abogados del fideicomiso finalizaron la reestructuración que había solicitado. La transición de mi empresa alcanzó su fase pública, y mi papel se formalizó de maneras que hicieron que mi posición fuera inconfundible. Profesionalmente, todo por lo que había trabajado estaba cayendo en su lugar. Pero los cambios que más importaban eran internos. Dejé de prepararme para el siguiente golpe. Después de toda una vida viviendo en un estado de tensión sutil, esperando el siguiente despido, la siguiente exclusión y el siguiente recordatorio de mi lugar, esa tensión comenzó a disolverse. No me di cuenta de cuánta energía había estado gastando en vigilancia hasta que ya no la necesité. Dejé de explicarme ante colegas, conocidos y cualquiera que preguntara sobre mi familia. No somos cercanos, era todo lo que necesitaba decir, y no le debía a nadie ninguna elaboración. La historia de mi familia ya no era mía para cargar. Dejé de preguntarme si estaba equivocada. Los documentos que había descubierto, los patrones que había rastreado y el comportamiento que había presenciado, todo confirmaba lo que había sentido toda mi vida, pero me habían entrenado para dudar. No era hipersensible. No estaba malinterpretando. Yo no era el problema. Esa claridad era más valiosa que cualquier acuerdo financiero o logro profesional. Confiar finalmente y plenamente en mi propia percepción de mi propia vida. Esa era la verdadera libertad. Me encontré con mi familia una vez más después del acuerdo en el evento de un conocido mutuo al que ambos asistimos por casualidad. Vi a mi padre al otro lado de la sala, a mi madre a su lado y a mi hermano cerca. Ellos también me vieron. No hubo confrontación ni intercambio dramático. Solo un momento de reconocimiento seguido de distancia. Se quedaron en su lado de la sala. Yo me quedé en el mío. En un momento, mi madre se acercó. No fue para discutir o acusar. Su expresión era algo más cercano a la confusión, como si estuviera encontrando a alguien que no reconocía del todo. «¿Te ves bien?», dijo. «Estoy bien». Dudó, claramente insegura de cómo proceder. Los patrones de conversación que habíamos usado durante 30 años ya no aplicaban. Ya no estaba interpretando el papel de la hija que gestionaba la comodidad de todos. Simplemente estaba presente bajo mis propios términos. Desearía que las cosas hubieran podido ser diferentes, dijo finalmente. Las cosas fueron exactamente lo que elegiste que fueran. No fue cruel. Solo fue cierto. Ella había tomado sus decisiones durante décadas. A quién apoyar, a quién silenciar y a quién sacrificar por la paz familiar. Esas decisiones tenían consecuencias. Yo era una de ellas. Regresó al lado de mi padre y no los vi de nuevo esa noche. Pasaron meses. Mi vida continuó desarrollándose en direcciones que no tenían nada que ver con las expectativas o la aprobación de mi familia. Construir relaciones basadas en quién era realmente, no en quién me habían entrenado para fingir ser. Tomé riesgos que nunca habría tomado cuando todavía estaba gestionando su percepción de mí. Margaret siguió siendo una aliada, aunque nuestra relación evolucionó de una asociación estratégica a algo más cercano a una amistad real. «Eres diferente», observó una vez, más presente. «No estoy gastando energía en personas que no me valoran. Eso libera mucha capacidad». «¿Qué vas a hacer con ella?». La pregunta me hizo pausar. Durante tanto tiempo, mis objetivos se habían definido en oposición, probando mi valía ante personas que dudaban de ella, construyendo un éxito que mi familia no podía negar y estableciendo un poder que me protegería de su control. Ahora que esas batallas habían terminado, ¿qué venía después? Voy a averiguar quién soy cuando ya no estoy luchando, dije. Nunca he tenido la oportunidad de averiguarlo. Esa exploración todavía está en curso. No tengo una conclusión ordenada o una revelación final que envuelva mi historia con un lazo. Lo que tengo es algo más valioso, una vida que es realmente mía. Pienso en la niña que solía ser, la que aprendió a quedarse callada porque hablar solo traía dolor.
La que medía su valía contra un hermano que estaba diseñado para ganar siempre. Y la que creía en algún nivel profundo que era menos que los demás, menos importante, menos valiosa y menos merecedora de atención y cuidado. Esa niña no se ha ido. Vive en mi memoria y en los instintos que todavía tengo a veces de hacerme pequeña. Pero ya no está a cargo. La mujer que la reemplazó, la mujer en la que me convertí cuando mi familia no estaba mirando, tiene reglas diferentes para sí misma. No espera permiso. No se disculpa por ocupar espacio. No mide su valía contra las expectativas de nadie más que las suyas. Mi padre pensó que me estaba poniendo en mi lugar esa noche en la gala. Tenía razón en cierto modo, pero no de la manera que imaginaba. Reveló su lugar como alguien cuyo poder dependía de mantener a otros abajo. Y yo revelé el mío como alguien que había crecido más allá de su alcance cuando él ya no estaba prestando atención. El hombre que me llamó su jefa esa noche fue solo la punta visible de algo mucho más grande. Años de trabajo, crecimiento y transformación silenciosa. Fueron años de convertirme en alguien que mi familia nunca imaginó que podría ser porque nunca se molestaron en imaginar nada para mí. Después de todo, no los odio. El odio requeriría que todavía estuviera invertida, y no lo estoy. Simplemente son personas que tomaron sus decisiones y vivirán con esas decisiones. Si realmente entienden lo que perdieron, no es mi preocupación. Mi preocupación es la vida que estoy construyendo ahora, las relaciones que estoy formando con personas que me ven claramente. El trabajo que estoy haciendo importa por sí mismo, no por lo que prueba a nadie más. Si hay una lección en mi historia, y desconfío de las historias que afirman tener lecciones, podría ser esta: las personas que insisten en definirte rara vez son las personas que realmente te conocen. Esas limitaciones no son tus limitaciones. Esas creencias sobre quién eres y en qué puedes convertirte son solo creencias, no realidad. La realidad es lo que construyes cuando dejas de escucharlos. Estuve callada durante 32 años. Ya no estoy callada. No es porque encontré mi voz, siempre la tuve, sino porque dejé de permitir que me convencieran de que no importaba. ¿Importa? Yo importo. Y nadie que falle en ver eso tiene derecho a decidir lo contrario. Si alguna vez has sido descartada, subestimada o dada por perdida por las personas que deberían haber creído más en ti, espero que mi historia te diga algo útil. No es que todo saldrá perfectamente porque la vida no promete eso. Pero el veredicto pronunciado sobre ti por personas que nunca miraron realmente no es la última palabra. Tienes derecho a escribir tu propia conclusión. Yo todavía estoy escribiendo la mía.